Buenas tardes, mi nombre es Laura Coca y este es el trabajo respecto a la investigación cualitativa. En este trabajo lo que vamos a revisar son los diseños dentro de la investigación cualitativa, cuáles son sus orígenes y fases, técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. Inicialmente vamos a revisar el origen de estos diseños o tipos de investigación. Inicialmente existen, o los que vamos a revisar son la etnografía virtual, la teoría fundamentada, la investigación o acción, y el estudio de caso y la fenomenología. Para la etnografía, su origen se da frente a la necesidad de realizar estudios para poder validar o entender o analizar más profundamente las interacciones o los comportamientos de las personas dentro de los grupos sociales. Esto se dio gracias a Spradley y Gumperz entre 1979 y 1981, que decidieron formalmente o generar estos estudios de patrones de interacción social. En la etnografía virtual se da gracias a la revolución tecnológica o surge como una necesidad debido al uso mucho más elevado de herramientas virtuales, y lo que busca es como analizar este tipo de comportamientos pero en el mundo virtual, y que como que en consecuencia cómo afecta e impacta la interacción de los seres humanos. Un ejemplo de esto perfectamente sería el comportamiento que tenemos ahora, por ejemplo, con el uso de las redes sociales. En la teoría fundamentada se da gracias a Gleiser y Strauss en 1967, que buscaban estudiar o trabajar sobre gestos, uso de un lenguaje específico, simbolismos o como un uso del lenguaje más específico y más estricto dependiendo el estudio del caso que se estuviera realizando. En la investigación de la acción, el objetivo era mejorar o cambiar una acción de estudio diseñado, o lo que se buscaba se creó fundamentalmente para mejorar problemas sociales, y esto se dio gracias a Kurt Lewin en 1946. En el estudio del caso se enfoca en investigaciones empíricas de situaciones en contextos naturales o más cotidianos. Esto se planteó este diseño de investigación gracias a Jim en 1989. Y la fenomenología analiza las experiencias de las personas frente a fenómenos definidos, y Husserl, como su representante en 1859, definía que la fenomenología era la única filosofía que se debería utilizar o para fundamentar la ciencia como tal. De ahí partió. En cuanto a las fases, para cada uno de los diseños, para la etnografía, inicialmente la recolección de datos en análisis primarios por preguntas de investigación. Se debe seleccionar y delimitar un objetivo de estudio. En la etnografía virtual existen 4 fases, que es seleccionar, determinar, generar un marco teórico, seleccionar los datos o los informes adecuados y generar un trabajo de campo. La teoría fundamentada también tiene 4 fases, que es la comparación de datos, la integración de categorías, la teoría y la definición de qué se obtuvo de esta teoría o de una hipótesis. La investigación en acción: se hace un diagnóstico inicial, una definición de objetivos, un análisis de las acciones realizadas y una descripción y evaluación para generar una conclusión. En el estudio de los casos se hace una definición de problema y objetivos, una formulación de proposiciones o hipótesis, una obtención de datos y registro de los mismos, y la conclusión y un análisis objetivo de lo que se planteó inicialmente que se podría hacer. Y en cuanto a la fenomenología, plantear el fenómeno de interés, actuar en contexto con los participantes del estudio de campo, después recolectar y analizar esta información obtenida. Si bien son un poco similares, efectivamente, porque todos parten de la investigación cualitativa. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección, para la etnografía es la selección y disminución de datos mediante la organización y una categorización de lo que se obtiene. La etnografía virtual, hay una observación como flotante, que se puede denominar también virtual, una observación del comportamiento virtual, y que se puede obtener la información a través de encuestas de preguntas abiertas. En la teoría fundamentada
Hay una codificación abierta, axial, selectiva y hay una definición de una hipótesis. En la investigación de acción hay una implementación en grupos de estudio, o lo que se denomina focus group, y material de respaldo a través de la observación. En los estudios de caso se generan entrevistas estructuradas y no estructuradas también, encuestas para apoyar estas entrevistas y que quede como plasmado un resultado y la observación de la información obtenida. En la fenomenología existen entrevistas, grupos y gestión realizada y recopilación a través de la información. Bien, para el análisis de datos, en la etnografía se hace observación de las personas involucradas o de los objetos de estudio, entrevistas con preguntas de tipo cualitativo que son abiertas y focus group o los grupos de estudio. En la etnografía virtual se hace un análisis y una integración del material obtenido en la teoría fundamentada a través de focus group y entrevistas a participantes, que son el objeto de estudio, un poco parecido a la etnografía. La investigación de la acción lo que busca es generar diagramas de flujo, resultados, matrices, mapas conceptuales que ayuden a una definición como más puntual y genérica de lo que se estaba estudiando. En el estudio de casos se da una recolección, organización, estudio y conceptualización, como la socialización de los resultados. En la fenomenología existe la descripción de las experiencias obtenidas de los participantes del fenómeno definido que se está estudiando. Adjunto la bibliografía y muchas gracias por su atención.